en tu playlist con un álbum francés. También vamos a tener las secciones de Fanbook, Radio 01 con una recomendación noruega para que escuchen. Casado en la red con un youtuber de Corea del Sur. Para finalizar, una recomendación. Y después del éxito de su álbum Chambre 2, que vendió 1.5 millones de copias, Loane en 2017 sacó su segundo álbum de estudio, que es homónimo. Es el género pop, el de esta chica francesa, que llegó a la cima en las listas su primer sencillo. Es una versión más íntima y son baladas que llegan un poco más directo al corazón. El álbum tuvo presentaciones y gira oficial, que fueron pocas fechas. Este está certificado por Francia como platino porque vendió 100.000 copias y se quedó 4 semanas en el número 1 en la Suiza francófona. Hola, ¿qué tal amigos de Gonor TV? Soy Antonio Bunt y bueno, sigo de visita aquí en Montreal y detrás de mí se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Montreal. No sabía que tuviera una señora esta ciudad, pero bueno, y frente a mí está la Plaza de Armas y es pues una de las plazas más importantes de esta ciudad. Este es el viejo Montreal, que data pues de la colonización francesa en el siglo XVII. Pues vamos a seguir viendo un poco de esta parte vieja de la ciudad. Espero que les guste esta pequeña visita. En nuestra sección de Fanbook traemos un libro escrito por la autora griega Mara Mimaridi. En este libro se narra la historia de una chica llamada María, que recibe un cofre con demasiados escritos. Ella creía que era un tesoro con 100 años de antigüedad, porque solo había dejado una de sus tías, la tía Catina, que murió hace muchos años. Ella tenía estipulado que recibiría el cofre 23 años después de su muerte. Cuando lo recibe, ella cree que tiene muchos tesoros, pero en realidad son escritos que al principio le parecen como absurdos, pero después se da cuenta de que son hechizos, de que son embrujos, de que son encantos, para así poder combatir la marginación que se daba en ese entonces, en el siglo XIX, siglo XX, y para así poder hechizar a los hombres, poder abrirse paso en ese terreno tan machista que había. Sin duda es un libro que es divertido y que es uno de esos que puedes en cierto momento empoderar. Entonces, si pueden leerlo, es un libro bastante divertido y que se los recomendamos para leer. En Radio 01 les vamos a recomendar que escuchen la NRK Super. Este es un canal noruego, tanto de televisión como de radio, dirigido especialmente a los niños, pero tiene un diverso contenido que puede ir desde escucharlo un joven que tenga aproximadamente 20 años, como también hay historias infantiles, cuentos para los niños. Obviamente estos están en noruego, si están en aras de aprender este idioma, pues es un canal que pueden escuchar. Se pueden meter a la página de NRK para buscar especialmente esta frecuencia que es Radio Super. Hay diversas emisiones, empiezan desde las 7 de la mañana hasta 7:30 de la noche. Hay muchas repeticiones, hay diferentes secciones, como ahorita que están de vacaciones se llama School Free, que usualmente pasan música de diferentes géneros y que puede escuchar cualquiera de nosotros. Es muy entretenida y les digo, si van a aprender noruego es una buena opción para practicar. Hola amigos de Gonor TV, seguimos en el viejo Montreal. Este es el viejo puerto y me encuentro en la Plaza Jacques Cartier, quien en el siglo XVI exploró todas estas zonas y descubrió la afluente
del río San Lorenzo, que pues es finalmente lo que logró que esta comunidad prosperara, debido a que pues los colonos podían ir río arriba, cazar y regresar con las pieles, que fue pues uno de los grandes productos que permitieron el desarrollo de estas comunidades. Y bueno, pues esta es una de las plazas también más importantes, y vamos a encontrar aquí arquitectura sobre todo pues de origen francés. ¿Soy yo? ¡Soy yo! Y en esta ocasión en Casado en la Red tenemos al youtuber surcoreano Big Marvel, también conocido como Lil Marvel. Este chico tiene aproximadamente 5 millones de suscriptores en su canal. En teoría ya no es un canal chico, pero no muchos lo conocen. Él hace diferentes bromas, hace diferentes challenges, pero por lo que es mayormente conocido es porque toca canciones con esos pollos de plástico. Es demasiado cómico. De hecho, las personas que están tocando con él, por así decirlo, hay quienes tienen guitarras, tienen una arpa incluso, pero ellos sí se están botados de risa. Él mantiene una cara, un semblante así serio, tocando su canción melódica, pero todos los demás están botados de risa debido a que utiliza al pollo como un instrumento. También hace comparaciones de los instrumentos de $1 contra los instrumentos reales, o sea, son pianitos de esos que venden en el mercado, guitarritas y todo, y tocan canciones también con esos instrumentos. Hay algunas que sí llegan a tocarse bien, hay otras que él hace los mismos sonidos con la boca, pero en realidad es un youtuber bastante entretenido, es muy sano su contenido. Y tiene varios de sus videos, los que son de challenge o de bromas, los tiene en inglés. Entonces, sin duda no se lo pueden perder porque es súper divertido y se lo recomiendo mucho. Para finalizar en esta emisión, en nuestra recomendación, Victoria, que ya hablamos en la emisión pasada de ella, porque presentó su canción en el Mores Medmera, con la que participó en el Melody Festival. Se la dejamos, mi nombre es Jesús Ortega. Yo soy Alina Latorre. Nos vemos en la siguiente, no olviden seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Quitos. De Blue de April 65, el coro que dice Dabadi Dabadai, muchos lo entienden como I believe I will die, o sea, quiero morirme o quiero que voy a morir. Entonces sí, es una canción. Está bonita, a mí me gusta. Para bailar. La bailas en el Just Dance bastante feliz y no te das cuenta de que en realidad estás deprimido, de que tu subconsciente te está deprimiendo.